adoración, nuestra alabanza. Amén. Le invito a que se tome su lugar ahí donde está. Vamos a pasar la palabra de esta noche. Amén. Te invito a que tome su Biblia. Amén. Sabe que esta palabra que vamos a compartir en esta noche tiene que ver mucho con esta alabanza que acabamos de expresar, ¿sí? Para eso le voy a pedir que abra su Biblia en Efesios. Y para entrar en esta palabra le voy a pedir que repita conmigo esto que le voy a decir, ¿sí? Va a decir, todo fue reunido en Él, ¿sí? Y todo está siendo lleno de su conocimiento. ¿Cómo era? Todo fue reunido en Él y todo está siendo lleno de su conocimiento. ¿Amén? Le invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios 4, capítulo 4, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. El que descendió es el mismo también, es el que también subió por encima de todos los cielos, diga todos los cielos, para llenarlo todo, diga. Amén. ¿Qué dice el versículo 10? Del versículo 4 de Efesios. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Diga todo. La palabra todo es todo. Esta declaración que hace el apóstol Pablo cuando está escribiendo a la iglesia en Éfeso, la escribe después de entender que ellos se sentían un poco confundidos, un poco vacíos, un poco como desesperanzados, ¿sí? Cuando nosotros entendemos el principio de la historia de la iglesia de Dios, la iglesia de Jesús, perdón, vemos que ellos empiezan como de una forma muy difícil de afrontar su realidad, ¿sí? Y Pablo les escribe esto, el mismo en aquel que ustedes han creído. ¿Cuántos han creído en Jesús como su Señor y Salvador? En el Cristo, encarnado en Jesús. En ese que ustedes han creído, bajó a lo más profundo de la tierra, pero no se quedó ahí, sino que subió por encima de ¿qué? De todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. ¿Amén? ¿Tiene claro eso? Cuando Pablo hace esta declaración, tiene una comprensión de lo que es Cristo. ¿Me entiende? Tiene una comprensión muy grande y muy amplia de lo que es Cristo para la iglesia. Lo que es Cristo para todos los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Y él declara, para algo fue que él hizo todas las cosas. No fue solamente para morir y resucitar, sino que todo lo que él hizo fue por un proceso para llegar a una plenitud de llenar todas las cosas. Y sabe que yo escribí una frase para decírsela al último, pero se la voy a leer ahora. Lo que se perdió en el Edén, ¿recuerda? Lo que se perdió en el Edén es lo que hoy vos y yo tenemos, la plenitud de vida.
y no lo vemos. ¿Me entiende? Para que usted entienda esto, vamos a entrar al principio. Cuando nosotros leemos en Génesis, cuando entra el pecado en el mundo, ¿recuerda? Acompáñame a Génesis 6.3. ¿Qué dice Génesis 6.3? Génesis 6.3. Dios declara la naturaleza del hombre en Génesis 6.3. ¿Lo tiene? ¿Alguien lo tiene para ayudarme a leer y no correrme de acá? ¿Qué dice? Génesis 6.3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hasta él es carne, leamos. Porque no creo que ahora vivamos 120. Dice Dios mismo, no contendrá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente, se lo traduzco, él ha perdido lo que tenía y ahora es carne. ¿Me entienden? Antes de que el hombre fuera destituido de la gloria de Dios por el pecado, la plenitud de Dios habitaba con ellos y en ellos. ¿Me entiende? Toda la plenitud de Dios, la gloria de Dios, la cobertura de Dios, diga la plenitud. La plenitud de todo lo que Dios es, habitaba en ellos y con ellos. Pero cuando pasa el pecado por el hombre, dice que Dios ya no va a contender con el hombre, porque yo soy espíritu y él es carne. Es carne porque perdió lo que era. Murió. ¿Recuerda cuando hablábamos de esa palabra? Lo que se produce en el Edén con el pecado es la muerte, no física, sino ¿qué? Espiritual. ¿Sí? Y cuando nosotros no entendemos esa realidad y la realidad que aceptamos o que vivimos cuando aceptamos a Jesús, vivimos nuestra vida sufriendo, padeciendo. ¿Cuánto le pasa? Sufriendo, padeciendo, de tropezón tras tropezón, de idas y venidas, porque no hemos entendido que Cristo, cuando hizo ese sacrificio en la cruz, bajó a lo profundo y subió hasta por más allá de los cielos, a la eternidad, dice que Él lo hizo para llenarlo todo. Wow. Y esa plenitud que había en el Edén antes del pecado, la dio a aquellos que lo recibieron como su Señor y su Salvador. No hemos entendido la plenitud que habita en nosotros. No lo vemos. Por eso es que estamos viviendo en modo necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad? Y Señor, necesito esto, necesito lo otro, necesito aquello. Y Dios dice, no estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, diga, no he entendido. No he entendido lo que he recibido. Porque si todo el sacrificio que Jesús hizo, desde el principio, despojándose de ser Dios, venir a la tierra, encarnarse en un hombre, morir por nosotros y resucitar por nosotros para llenarlo todo y nosotros no entenderlo, quiere decir que necesitamos un salpicón de un balde de agua fría para que nos despertemos. Porque cuando estamos en el modo necesidad, no vemos la realidad de la plenitud de Dios en nosotros. Porque siempre nos falta algo. Y eso Dios no lo entiende. ¿Me entiende? No lo entiende. O póngase en el lugar de usted Dios. No estoy diciendo... Entiéndame en la posición, no estoy diciendo que usted se ponga en la posición de Dios, sino que póngase un ratito en la situación de Dios. Usted es Dios, ¿no es cierto? Usted entrega a su hijo
por aquellos que no lo merecen, lo entrega por aquellos, es un sacrificio de padre e hijo. Muere su hijo por aquellos que no lo merecían, y quienes no lo merecían no dan gracias porque están en modo necesidad. Usted póngase en el lugar del corazón de Dios. ¿Es lindo? Para Dios no es grato lo que está recibiendo de aquellos que han recibido a su hijo y no lo ven, no lo entienden, no lo viven. Hace un rato decíamos de darle la gloria a aquel que se la merece, y estamos en otra. ¿Por qué no lo vemos? Porque no estamos entendiendo que nos hemos presentado delante de aquel que se merece la gloria, la honra y la alabanza. Y estamos a años luz de un corazón de oración. Porque estamos en un modo de necesito que me soluciones esto, Dios. Necesito que se me solucione esta situación para yo poder adorarte como vos te mereces. ¿No le parece un poco fuera de lugar? ¿Qué está recibiendo Dios? Porque no entendemos que Cristo lo llenó todo. Diga, lo llenó todo. Dígalo fuerte, ya lo llenó todo. Que yo no lo viva no tiene nada que ver con Él. ¿Entiende? Ahora se ponga su mano ahí en su cabecita. Lo tengo que ver, lo tengo que entender, dígalo. Porque si yo no lo entiendo, no puedo vivirlo, no puedo expresarlo, no puedo declararlo. Porque usted expresa lo que hay dentro. Y la expresión es todo lo que yo soy. ¿Me entiende? No estoy entendiendo que he recibido la llenura de aquel que todo lo llena en todo, y la posición que me ha dado es la misma que tenía el hombre antes de caer en el pecado en el Edén. La plenitud de Dios se acercó al hombre por un sacrificio que usted y yo recibimos, y lo hizo para llenar todas las cosas, para llenarlo todo. En ese llenarlo todo, ¿usted piensa que ha quedado algo fuera? Sí, Señor, te olvidaste de mi tranquilidad emocional. Te olvidaste de mi estabilidad económica. Te olvidaste de mi bienestar familiar. Y Dios dice, tremendo sacrificio para que no lo veas. Tremenda entrega para que no la vivas. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Está bien? Pregúntele al que está al lado si está bien. ¿Estás bien? Por encima de todos los cielos. La condición original del hombre es plenitud. La condición original de un hijo de Dios, diga, es plenitud. Dígalo fuerte si no lo cree. A ver, vamos a hacer así. La condición original de un hijo de Dios es plenitud. Plenitud. Pero no lo vemos. Vamos, ¿quiere verlo? ¿Lo quiere ver? Amén. Acompáñenme a Colosenses. Voy buscando Colosenses, pero antes Timoteo, 2 Timoteo 4:1. Antes. ¿Sabe que Dios plenitud, dice? Qué grande, mate. ¿Cuántos leen la Biblia? A ver, quiero ver su manito. ¿Cuántos leen la Biblia? Sus dedos no, su manito. Colosenses, ya vamos. No, primero, 2 Timoteo primero.
¿Sabe qué? Diga primero, quiero entender a Cristo. Quiero entender el plan de Dios con la persona de Cristo, del Hijo. Dígalo, quiero entenderlo. Porque todo lo que está afuera es muerte, no existe para Dios. Entonces usted y yo tenemos que entender la persona de Cristo, del Hijo. Toda nuestra vida debe de circundar al eje central que para Dios es Cristo, el Hijo. Cristo, la vida y la persona de Cristo, la vida de Dios. Eso es Cristo. Nuestra vida tiene que rodear ese centro que es Cristo, ¿sí? Si no lo vemos, si no vemos el centro de nuestra vida, estaremos dando manotazos de ahogado en una vida que ya tiene una planificación para nosotros, ¿entiende? ¿El centro quién es? ¿El centro nuestro nada más? ¿Sí o no? Es el centro de absolutamente todo. Diga, de absolutamente todo. Dios, cuando diseña vamos a decir, las escrituras, hace un diseño perfecto para solamente una cosa. Solamente diga una cosa. Y es ir revelando la persona de Cristo. Todas las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, el diseño que Dios ha hecho de ellas es solamente para una cosa: reflejar la persona, la figura de Cristo. ¿Me entiende? Cuando nosotros sacamos de contexto cualquier versículo de la Biblia que no lo podemos relacionar por Cristo, está mal. ¿Me entiende? No sirve. Nosotros podemos leer Biblia, pero si no vemos a Cristo en lo que estamos leyendo, en la figura del Hijo de Cristo, no lo vemos, estamos descontextualizando el diseño eterno de Dios. Diga, porque el diseño es el Cristo eterno, diga. Es el Cristo eterno. Cuando nosotros leemos y nos acercamos a la palabra de Dios, se nos tiene que revelar el Cristo de la Biblia, la persona del Hijo. Cuando usted decide escuchar a alguien, usted debe de ver si lo que está escuchando es por Cristo o por fuera de Cristo. Lo único que Dios respalda que es la persona del Hijo de Cristo. ¿Me entiende? ¿Por qué le digo esto? Porque Dios hizo un diseño de las Escrituras para que lo fuéramos entendiendo de cuál es el diseño eterno. ¿Me entiende? En la antigüedad, la persona del Hijo fue representada, diga, por figuras y sombras. Era todo el Antiguo Testamento es una sombra y una figura del Hijo, para dar a expresar y a revelar a aquel que iba a merecer toda la gloria de todos los siglos, que es el Hijo. Yo quiero que usted piense una figura del Antiguo Testamento que lo remita a la figura de Cristo. Piénselo. Ah, vio que está leyendo mal la Biblia. ¿Lo tiene? Es muy importante que la iglesia entienda esto. A ver, ¿tiene alguna? Vamos, le pregunto persona por persona, ¿eh? ¿Se le ocurre alguna figura? Seba, vos diste un devocional un tiempito atrás que dijiste que era figura de Cristo. No sé si no te acordás vos. Tome una figura del Antiguo Testamento y relaciónelo con la persona de Cristo revelada a nosotros. Del Antiguo tiene que ser, del Antiguo Testamento. Que son las figuras que Dios repartió, miles, millones de figuras, dando a revelar a su Hijo. ¿Qué se le ocurre? A ver, ¿cómo lo relacionás?
con la protección. Puede ser, a ver. Bien, un camino les abre un nuevo camino. Bien, Seba. Les abre un camino para que ellos pasen seguro, en seco. Bien, puede ser una figura de Cristo. ¿Qué más? Cuando Moisés tiene que erguir una serpiente en el desierto, porque ellos eran picados por serpientes y los mataban. Cuando Dios le revela cómo tenía que hacer para que no murieran más, dice que hace hacer una serpiente y la levanta en el medio del desierto, figura de Cristo. El que mire la serpiente no morirá y vivirá. ¿Sí? ¿Recuerdan? Eso era figura de Cristo. ¿Qué más? Vamos. No tengan vergüenza. ¿Qué más? Si no entendemos eso, estamos perdidos. Cuando Dios le da, exactamente, cuando Dios le dice a Abraham que necesita sacrificar a su hijo, que le pide al hijo, ¿cómo se llama el hijo? Isaac. Le pide sacrificar a su hijo. Isaac es figura de Cristo, de Dios y de Cristo, de Dios Abraham y de Cristo Isaac. ¿Cuál otra figura? Han leído historias y nunca la relacionaron. Hay todo el Antiguo Testamento revela a Cristo. Todo el Antiguo Testamento revela a Cristo. Piense. A ver, vamos. 2 minutos más le voy para pensar. Yo pensaba que la historia de Jesús empezaba cuando nacía. Sí, la de Jesús sí, no la del Cristo que es eterno. ¿Me entiende? ¿Qué otra figura? A ver, Noé, ¿cómo lo podemos figurar a Cristo en Noé? A ver. Seguramente figura, si no, no estaría en la Biblia. ¿Cuál? El nuevo pacto puede ser a través de Cristo. Bueno, podemos hacer un nuevo pacto antes de Noé y después. Exactamente, la Pascua, la primer Pascua que celebra el pueblo de Israel. Cuando era esclavo en Egipto, manda a matar un cordero. Cristo es figura de todo. En esa escena Cristo es todo. Cristo es el cordero, Cristo es la sangre, Cristo es los panes, Cristo es todo en esa figura. Cristo es todo. Porque no alcanzaban figuras para revelar aquel que es eterno. Entonces Dios se basta de una infinidad de figuras para revelar su Hijo, para revelar el propósito eterno de Dios perdón, pensé que me daba el mate. El propósito eterno de Dios, que es revelar a su Hijo. ¿Y sabe qué pasa? La iglesia que necesita aceptar y incorporar esa revelación no la está entendiendo. Diga, tengo que incorporar la revelación de Cristo. Porque es para la iglesia de vital importancia. ¿Sabe en qué ha caído la iglesia o los que creen en Dios? En la encarnación del Cristo. Y nos quedamos en la encarnación del Cristo que fue Jesús. Pero hasta en el Cristo encarnado habían limitaciones. Como si él podía hasta caminar por el agua. Él tenía una limitación que era su cuerpo, su carne. Cuando él decide despojarse de la deidad de ser Dios, deja absolutamente todo lo que era ser Dios
y se encarna en un hombre. Ese cuerpo para él era una limitación. Y el poder que se expande cuando él deja su cuerpo es extraordinario, si lo entendemos. ¿Quiere leer lo que le estoy diciendo? Porque están mirando como dice, ¿cómo va a tener limitaciones, Jesús? Sí, la Biblia lo dice. Hebreos 20:10, lo leímos hace un tiempo. Hebreos 20:10. Hebreos 10, perdón. Perdón, no tiene 20. 10:20, al revés. Ahora, a partir del 19. ¿Vieron? Pero che, ¿qué dice? A partir del 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál era el velo que no dejaba que como humanidad podamos ver la expresión del Cristo? Su propio cuerpo. Porque es el verdadero velo. El velo no era el velo del templo, que también es figura del velo, que es el cuerpo. ¿Me entiende? Ese cuerpo que fue rasgado literalmente y totalmente era el velo que no dejaba ver la expresión del Cristo. Y dice que cuando se rasgó ese velo, que es el cuerpo, nosotros podemos tener entrada al lugar santísimo. ¿Tenemos plenitud o no? Tenemos entrada libre al lugar santísimo, porque el velo se rasgó y no lo vemos. Su cuerpo fue rasgado, el verdadero velo era el cuerpo de Jesús. No era, había una figura en el tabernáculo de Moisés, que era el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿sí? La misma figura estaba en el templo, que fue figura el templo del tabernáculo de Moisés. Y en lo real era el cuerpo de Cristo. Y más allá del cuerpo de Cristo, tu cuerpo y el mío es el templo del Espíritu Santo. Cuando este velo se rasgue, lo que podremos ver es al mismo Espíritu Santo, figura del agua. Wow. Diga, wow. Y no lo veo. Pero si está ahí, no lo veo. Porque mi foco está en otra cosa. Mis ojos, mi ocupación, mi oficio, mi mirada está en otra cosa. Y no estoy viendo que en este tiempo, ¿quiere que le diga algo? El Cristo encarnado es la iglesia. ¿No lo entendió? El Jesús del siglo XXI es la iglesia. La iglesia es Cristo encarnándose en nosotros para mostrar su gloria.
¿Cuántos lo creen? ¿O le estoy hablando chino? ¿Lo cree? A media. ¿Lo cree? Cuando uno se eleva y mira la verdad de Dios, la realidad de Dios, y puede mirar desde ahí absolutamente todas las circunstancias, vemos cómo podemos ordenar todas las fichas de nuestra vida. El rompecabezas lo podemos armar en segundos. Pero si estamos posicionados a la misma altura de las circunstancias, nunca podrá resolver sus problemas. Los que los están llevando, le está llevando la vida, no los podrá resolver a simple vista. Cuando usted eleva su vida a la visión de Dios, a la posición que Él mismo adquirió para usted, usted hará tiqui tiqui, listo, pasemos a otra cosa. ¿Cuántos necesitan eso? No necesitan eso, necesitan posicionarse. No necesita resolver, necesita estar en la posición correcta. Amén. La solución de sus problemas no es el problema. ¿No? No. Su problema es posicionarse en la posición adquirida. Ese Cristo lo llenó todo. ¿Por qué, Señor, entonces no puedo vivenciar, vivir, experimentar, expresar ese todo? Y Dios dice, si estuviera sentadito en el lugar que yo adquirí y que mi Hijo adquirió para vos, todas las cosas se solucionarían, o verías la respuesta de absolutamente todas las circunstancias desde la posición que adquirí para vos. Por algo Pablo dice, Cristo en vosotros es que esperanza de gloria. ¿Cómo yo voy a hacer la esperanza, Señor? La esperanza está cachucha. Y Dios dice, no entiendo. Mi Hijo ya llenó todas las cosas. Todas las cosas fueron consumadas en Él. Todas las cosas fueron hechas en Él. Consumadas. ¿Qué te pasa que estás mirando la situación desde tú mismo? En definitiva, es cómo descendés a la misma altura de las situaciones. Si tu posición fuera la real, que es la que Dios a través del Hijo adquirió para vos, ¿no le parece que estaríamos en otra cosa? ¿No le parece que sus problemitas diarios que hoy o mañana se resuelven no sería los que le quitan el sueño? Dios dice, porque estás viendo de una posición que no es tuya. Estás viendo una posición a la altura de las circunstancias y vos estás por encima, dice Hebreo, que Él puso todas las cosas ¿en dónde? Bajo nuestros pies a través de Cristo. Dígame, ¿cuál es el problema entonces? Si los hay. Que no vemos. Que nuestros ojos están cegados. Que hemos sido cegados y no nos estamos dando cuenta. Que nos ciegan las circunstancias, nos ciegan los problemas. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Tienen? Ahora, a la realidad de Dios, ¿cuántos tienen problemas? Los problemas no son problemas, son situaciones a resolver. Pasa que nosotros nos quedamos haciendo la plancha ahí en el problema.
A veces hasta nos gusta darnos contra la pared y contra la... Porque Dios dice, lo que hizo Cristo, lo que hizo Jesús, Pablo dice, fue descender, subir por encima de todos los cielos y llenarlo todo. O sea que los vacíos son ficticios, sí. O sea que las necesidades son ficticias, y hasta el hambre por ahí me dice que no, pero sí. Porque si tengo a quien llenó todo, ¿qué me hace falta? ¿Qué le hace falta? Le hace falta creerlo, experimentarlo y vivirlo. Nada más. ¿Cuántos creen en ese Cristo? En ese Jesús que murió y resucitó para eso. Ese fue el sacrificio. Que vos y yo entendamos la posición que tenemos, quiénes somos en Él y cuál es la plenitud que tenemos. Porque si la iglesia no entiende esto y todas las cosas fueron llenas por Él, ¿por qué buscamos entonces por fuera? Cuando la plenitud de Dios, la vida de Dios habita en mí. ¿Sabe qué nos falta? Que rompamos el chip de la necesidad, de que necesitamos algo. No necesitamos nada. Sí, Señor, necesito comer. Es un agregado. Sí, Señor, necesito esto. Según Dios, lo que hizo Jesús al morir por nosotros es llenar todo. Pero según nosotros, el plan de Dios desde el principio a través de sus escrituras era demostrar, mostrar, revelar a su Hijo, revelarlo. Figuras. Una figura es una... ¿Cuántos han visto una maqueta de un arquitecto? O de una maqueta que se puede hacer. Es un proyecto, ¿no es cierto? Una maqueta a escala de lo que quiere, ¿no es cierto?, construir. Usted va a un arquitecto y le dice, quiero construir un edificio de 10 plantas. ¿Sí? Un ejemplo. Lo primero que hace el arquitecto, de acuerdo al terreno que usted le da, las dimensiones, es diseñarle en planos y también en maqueta, puede ser, si usted se la paga, cómo va a quedar su edificio, ¿o no? O sea que la maqueta es una figura o una sombra de lo que usted va a ver hecho en el futuro, más adelante. ¿Amén? Eso pasa con nosotros. Conocemos la maqueta, pero no estamos viviendo en el edificio. Figura, yo me lo conozco todo. Cuando se pusieron a leer, a saber los libros de la Biblia, pónganse a estudiar. Me conozco toda la Biblia, todo. Sí, te conoces la maqueta. Me conozco los libros de la Biblia de Génesis, Apocalipsis, Génesis, Nuevo y Antiguo Testamento. Sí, pero no sabías que era figura de Cristo. ¿Cómo lo vivís? Si no... No entramos en la maqueta, diga, no entro en la maqueta. Esa figura que tengo de Cristo debo de entrar a vivir en la construcción. ¿Sabía que la iglesia es una construcción? ¿Sabía o no? La iglesia es una construcción en la que tengo que aprender a vivir. Mírale la cara al que tenés al lado atrás. Tengo que aprender a vivir como... Si no aprendo a vivir en
Viviré mirando la figura y la maqueta de afuera. Según la Biblia, vos y yo somos piedras vivas de esa construcción que es la iglesia. Como hacíamos el jueguito del sábado. Si vos no estás, ahí hay un agujero en esa construcción. La expresión de el Jesús para este tiempo somos vos y yo. Y no lo vemos. La expresión para las bendiciones de la tierra, para que la tierra se sienta pisada por el mismo Jesús, somos vos y yo. Es el diseño de Dios, no el mío. ¿Quiere leerlo? Acompáñame a Colosenses ahora. Colosenses 1:20, por favor. 1:13, perdón. Otro, búsqueme Colosenses 3. Pero espéreme 2 segundos, yo le voy a leer una cosa. Los que están buscando, por favor, búsquenlo. Y le voy a leer una expresión de Jesús, 2 expresiones de Jesús, para que usted vea cómo es la idea original de Dios. Dice Lucas, aparte de lo que usted está buscando, dice Lucas 24:27, escuche. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Le hago un cuento corto. Esta expresión, ¿recuerdan en otra versión cuando leímos que les abría las escrituras? ¿Recuerdan? Que lo tuvimos en otro contexto, pero decía que Jesús cuando resucita a esos 2 discípulos camino a Maús, les abría las escrituras, ¿sí? Eso es lo que les contaba. Todo lo que se había dicho de él en absolutamente todas las escrituras. Esto fue esto, esto fue esto, esto fue esto, esto fue esto. Figura de Cristo. Figura de lo que él era en el Antiguo Testamento. Yo era el vino de Noé, yo era el arca, yo era el cordero, yo era el sacrificio, yo era Isaac, yo era esto, yo era lo otro. Todas las escrituras las abrió a sus discípulos para que entendieran. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían a los discípulos que debían saber. La iglesia debe saber. Diga, la iglesia debe saber. ¿Seguimos? Le voy a leer ahora en Juan. Eso lo decía en Lucas. Juan 5:39, el que lo quiera buscar, si no vamos a pasar rapidito a lo que viene. Escuche esto. Palabra de Jesús dice, escudriñad las escrituras. Es lo que todos sabemos, ¿o no? ¿Pero por qué? Todos sabemos, decimos siempre escudriñar la escritura, ¿o no? ¿Qué es lo que es escudriñar las escrituras? ¿Qué es? Me lee, no sé, lenguaje del Señor. ¿Qué es? Buscar, ¿qué más? Estudiar, ¿qué más? Escudriñar es rumear. ¿Vio lo que hace la vaca? Cuando come pasto, ¿cuántas veces mastica hasta que traga? Mastica, 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 no sé cuántas veces mastica, hasta que traga. Eso es escudriñar. Es estar, hasta que se hace parte de mí.
hasta que se hace parte de mi sistema. Exactamente. Eso es escudriñar, rumir la palabra de Dios, estudiarla hasta que se hace parte, hasta que soy yo. Lo que leí soy yo. Eso es escudriñar. ¿Lo están entendiendo en este tiempo? Tiene que escudriñar. Se tiene que hacer carne. Tiene que ser yo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan. ¿No lo están leyendo? Ellas son las que dan testimonio de mí. Yo pensé que tenía que leer la Biblia para que me fuera bien. No, es para que conozcas a Cristo. Es para que se te revele Cristo. Es para que te puedas parecer a Cristo. Es para que puedas expresar a Cristo. No es para que saque un versículo por acá y por allá, para que haga, no sé, regalarlo por acá. No, es para que se te encarne, porque Cristo se te debe de encarnar. ¿En cuántos está Cristo? Pero eso lo tengo que expresar ahora, porque ellas te hacen tener conocimiento de mí. Ellas expresan mi persona. Ellas expresan lo que yo soy, ¿entienden? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Para qué tenés que leer la Biblia? Para conocer a Cristo. Diga, para que se me revele Cristo. No es para saber más. Obviamente que vas a saber más si lees la Biblia. No es para tener una supercapacidad. Obviamente que si lees la Biblia vas a tener supercapacidad. No es para que puedas resolver situaciones en... No. Es para que se te revele Cristo. Y si Cristo se te revela, está todo lleno. Porque ya lo llenó todo. Diga, wow. Colosenses 1:13. ¿Quién lo tiene? 1:13. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Entiende qué es lo que hizo el sacrificio de Cristo? Lo trasladó de un reino de tinieblas a un reino del Hijo, que es el mismo. Y por su sangre, ¿qué dice? Tenemos redención de pecados. Eso es una posición adquirida. Usted ya no está en el reino de las tinieblas, usted ahora pertenece al reino del Hijo. ¿Qué puede hacer falta en el reino del Hijo? Está todo lleno, diga, está todo lleno. Colosenses 3. Colosenses 3. Búsquelo. Ya vamos cerrando. ¿Lo tiene? ¿Quién lo tiene? Lía, ¿lo tenés? Al 5, del 1 al 5. 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Wow. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu vida? ¿En qué circunda todo? Tu vida es Cristo.
Si entraste en el reino del Hijo, recibiste a Jesús, tu vida es Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces la gloria será vista. ¿En quién? En mí. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, esto es ABC. Lo que yo expreso es lo que soy. Si soy Cristo, expreso Cristo. Si no soy Cristo, estoy muerto. No hay tintes. Las cosas sin Cristo están muertas. Es así la realidad de Dios, es como Él la ve. Si no expreso Cristo, no estoy siendo Cristo. ¿Cuánto dicen ahí? Es fácil. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, se te tiene que revelar Cristo. Te tiene que tirar del caballo. Tenés que pegarte un palo para expresar a Cristo nada más. Es la eterna voluntad de Dios, expresar a Cristo. Si no estamos siendo Cristo, no estamos en el centro de la voluntad de Dios. El eje de toda la historia es revelar a Cristo. El eje de toda nuestra vida es que en nosotros sea vista su gloria, su gloria. Cuando esa vida que has recibido se manifieste, entonces será vista su gloria. Si no estamos viendo lo que Dios declara que se tiene que ver, tenemos que rever si no estamos viviendo en la vida de Cristo, la vida de Dios que es Cristo. ¿Cuántos quieren empezar a expresar a Cristo? Es necesario, iglesia. Diga, es necesario. Para eso estoy. Para eso fui comprado. Ese es mi destino. Mi camino y mi destino. Escuche Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Pero el 1 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Más paciencia, Señor? Sí, más paciencia. No sé por qué. ¿Más paciencia, Señor? Sí. Corre con paciencia la carrera que tenés por delante, que no es una llegada de victoria. Lo que tenés por delante es a Cristo. Por eso dice, puestos los ojos en Cristo. Es una persona lo que tenemos como destino. Es una persona lo que tenemos que alcanzar ser. Es una persona a quienes nos tenemos que parecer. Puestos los ojos en tu destino, que es Cristo. Puestos los ojos en la persona de Cristo. Corre con paciencia la carrera. Señor, yo pensaba que era un por delante, que había algo más. Es Cristo lo que tenés por delante. Es Cristo quien tenés que llegar. Por eso tus ojos tienen que estar por delante. No mirando las cosas terrenales, no mirando para atrás. Atrás está Adán, por delante está Cristo. Lo que debo de alcanzar, mi meta, mi camino es Cristo. Ese es mi destino. Llegar a ser Cristo, expresar a Cristo, moldear mi vida a la imagen del Hijo.
Ese es mi destino. Poner tus ojos en tu destino. Poner tus ojos en la expresión eterna del Cristo eterno, que te ha dado la posibilidad de ser parte de su cuerpo. Es un regalo eterno lo que hemos recibido. Es un regalo eterno lo que hemos recibido. Poder ser parte del cuerpo de Cristo y llevarlo con honra, con paciencia, un paso a la vez, Señor. Necesito llegar a mi destino para poder empezar a expresarlo. Necesito paciencia, sí. La palabra dice pacientemente. Corre la carrera, pero no te quedes. Porque tu destino, tu premio, lo que está por delante, es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que no miró su dolor, no miró su entrega, no miró su sacrificio, sino con gozo corrió la misma carrera para darnos a nosotros, a vos y a mí, la expresión de la vida eterna, expresarse en nosotros, meterse en nosotros, para que nosotros podamos correr la misma carrera y llegar al mismo destino. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Señor, yo creía que mi carrera era, no sé. No, tu destino es Cristo. Tu camino es Cristo. En el camino nos vamos pareciendo más. En tanto yo esté escudriñando lo que se me quiere expresar. La vida del Cristo eterno. Reflejándose, metiéndose en mi vida. Para poder expresar a otros que necesitan la vida de Dios, Cristo, para poder expresar a otros la vida de Dios, Cristo, para poder expresar a otros la vida de Dios, Cristo, la gloria que hemos recibido es a Cristo. Nada existe fuera de Él, porque Él llenó absolutamente todas las cosas. Diga, Él llenó todo. ¿Lo entiende? Y diga ahora con esta frase. El cuerpo terrenal de Cristo, el cuerpo terrenal de Cristo es su iglesia. ¿Lo entiende ahora? Wow, qué responsabilidad, ¿no? ¿Cuántos son iglesias? El cuerpo terrenal de Cristo sos vos. Porque a Él le plació. La expresión de Dios en este tiempo para la tierra somos nosotros. Segunda de Corintios 4:11, y con esto terminamos. ¿Lo va entendiendo? Diga gracias, Señor. Gracias, Dios. Y lo que dice este versículo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también
la vida de Jesús se manifieste, diga se manifieste, se dé a conocer, diga se dé a conocer, se refleje, se vea, para que también la vida de Jesús se manifieste ¿en dónde? En nuestra carne mortal. ¡Wow! Haga así. Hay como un Pero para eso, ¿qué debe pasar con nosotros? Anteriormente, léanlo de nuevo. ¿Lo leemos de nuevo? Qué ambicioso que es Dios, ¿no? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Qué debemos hacer? Estar dispuestos a morir en nuestra pensamiento, alma, todo lo que encarcela la palabra alma debe morir. Pensamientos, emociones, ¿qué más? Sentimientos, ¿qué más? Razón y voluntad. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dios está esperando que usted lo refleje cuando usted muera. ¿Qué estamos esperando nosotros? Estamos esperando que Él nos venga a buscar, ¿o no? Tenemos que salir de esta, Señor, venimos a buscar. Y la respuesta de Dios, no, para eso te puse. La respuesta de Dios es no, no te voy a ir a buscar, porque primero tenés que reflejar a mi hijo. En mi espíritu, Señor, no. En lo que antes separaba al hombre de Dios, ahora tiene que expresar a Cristo. En eso con lo que no quería contender Dios, porque era carne el hombre, eso mismo le da la gloria a Dios ahora, cuando manifiesta a su Hijo. ¿Entendió? ¿Está entendiendo? Que redimió todas las cosas, aún la carne. Que cuando expresamos a su Hijo, damos gloria a Dios. Que lo que hacía separación de Dios con el hombre fue redimido y todas las cosas son llenas en Él. Y nuestra carne ahora debe reflejar a Cristo. A eso hemos sido llamados. ¿Cuántos quieren? ¿Les parece imposible? Nada es imposible para Dios. Si Dios dijo que para eso estoy, entonces le creo a eso. Y me muevo del modo del chip de la necesidad para expresar gloria de Dios. Me muevo de esa atmósfera de necesidad para moverme en una atmósfera de gloria, que es en donde Él me posicionó. La expresión de su Hijo. La expresión en mi carne de su Hijo. ¿Cuántos creen que puede ser posible? Es lo que Dios está esperando para la iglesia en este tiempo. Es posible reflejar al Hijo, porque si Dios lo dice, yo puedo reflejar la gloria de Dios, la vida de Dios, por el Hijo que tengo dentro. Dígale en esta noche, gracias Señor, porque me has sacado de mi nube de necesidad, me has sacado de mi nube de ignorancia, me has sacado de mi nube de falta de identidad. Ahora te pido, Espíritu Santo, que estés revelándote, que estés revelando a la persona del Hijo a través de tu palabra, estés revelando a la persona del Hijo que es la que tenemos que expresar.